Ayer se escribió una nueva, llamativa y preponderante página de uno de los capítulos más vergonzosos y alarmantes de la historia de nuestro país. La clase política española, haciendo uso de sus prerrogativas en las cuales de manera unilateral establece las leyes de obligado cumplimiento para todos, sin ningún tipo de feedback, sin ningún tipo de límite y control, y sin que los ciudadanos podamos hacer absolutamente nada para impedirlo, se hizo una reforma ad hoc para que los políticos puedan delinquir legalmente. Y esto es un punto muy importante que quiero empezar aclarando. No es lo mismo un comportamiento socialmente y moralmente reprobable por el conjunto de la sociedad que la positivación de ese comportamiento y la persecución a través de un código o de una ley para impedir que la gente lo cometa, lo que serían las leyes, en este caso penales. Y esto es muy importante porque es una evidencia clara, supina, capital, de que en España la oligarquía y la clase política son quienes tienen el monopolio absoluto para realizar, para confeccionar el compendio normativo que a todos se nos aplica y que ellos pueden saltarse o modificar ad hoc para sus trapillerías. Hacer una reforma para suprimir la disuasión, para suprimir la punibilidad de dos tipos penales cometidos principalmente o posiblemente cometibles por la clase política sin ninguna justificación moral o social. Es decir, la sociedad sigue entendiendo completamente reprobable el robo. Sigue entendiendo completamente reprobable que una autoridad pública en el uso de sus funciones desoiga las normas de obligado cumplimiento para todos con el fin de romper la paz social o incluso el propio sujeto político. La sociedad sigue entendiendo eso como grave y por lo tanto debe ser punible. Sin embargo, independientemente de lo que piense la sociedad, independientemente de la pulsión y de la moralidad social, la clase política reforma los tipos penales de sedición y de malversación de caudales públicos exclusivamente para poder aprobar unos presupuestos para el año 2023, porque lo hacen en colaboración con una parte de la clase política que ha cometido esos delitos, que además ha sido indultada por esos delitos, pero es que, previsiblemente, al exigir esta reforma, en el futuro prevé volver a cometer dichos delitos contra la ciudadanía, porque el bien jurídico protegido contra el que se atenta cuando se roba dinero, cuando se desvía o cuando se atenta contra el sujeto político es el pueblo, es la nación. Aquí quien es perjudicado, quien es dañado, es la sociedad en su conjunto. Quizá los delitos contra la sociedad son mucho más abstractos porque no vemos una significación directa, pero sí la tienen a lo largo de los años en el robo, en el expolio, en la necesidad cada vez más acuciante de exprimir a los ciudadanos con impuestos para mantener esas estructuras políticas y sobre todo por la fractura de la paz social, y esto es muy importante, por favor, a ver que lo entienda la mayoría de la gente, y si yo consigo explicarlo bien, la fractura social que se produce del Estado a la nación. Repito, del Estado, de las estructuras del Estado español, configurado en España en 1978 con la mal llamada Constitución Española, hacia el conjunto de la sociedad española. La utilización de sentimientos, de inflamación de señas de identidad regionales que no son propiedad de nadie, que son propiedad de todos, su utilización, su empleo de manera maliciosa para movilizar a una parte de la sociedad con el fin de justificar el robo, el expolio y la acumulación de poder en el ámbito regional. Eso es lo que hemos vivido en España en los últimos años. Es lo que hemos vivido de manera especialmente grave, de manera muy reciente. Y es lo que va a seguir sucediendo porque la clase política española está, ante todo, interesada, como es lógico en cualquier régimen político que carece de límite y control, en su pervivencia en el poder. En este caso, el Partido Socialista y Podemos. Llama especialmente la atención este último partido, no para mí, ya que desde origen se veía perfectamente que solamente buscaban formar parte del espectro político, pero para mucha gente que debería entender algo importante. El partido Podemos, el partido que venía a limpiar las instituciones, el partido que venía a acabar con la corrupción, ha sido la muleta para la modificación del delito de sedición y de malversación de caudales públicos, es decir, para la corrupción política y políticamente económica, ha sido la muleta para consagrar este asalto al Código Penal. Prueba, por lo tanto, suficiente y evidente de que el problema no es el partido que venga o el partido que esté por venir.
El problema son las propias instituciones en sí, ya que estas son las que posibilitan que esto suceda. Resultaría completamente imposible en un régimen representativo o con separación de poderes, como en Francia, como en Reino Unido o como en Estados Unidos, que una Cámara Legislativa aprobara estas reformas que están pensadas para que los políticos delincan. Es literalmente impensable. Eso por una parte. Y por otra parte, si hubiera una elección directa del presidente, del ejecutivo, este no tendría que pactar este tipo de asaltos de vergüenza completa y absoluta ante el panorama internacional en la tipificación de delitos pensados para políticos para sobrevivir un año más en su mandato, porque no requeriría de pacto alguno, ya que sería elegido directamente por los ciudadanos con mayoría absoluta. No me cansaré de repetir que lo que estamos viviendo son las consecuencias de un sistema político pensado para la corrupción, constituido con el factor de gobierno preponderante que es la corrupción. Y mientras no forcemos la modificación de esas estructuras de poder, vamos a seguir viendo cosas tan graves como la que vimos ayer. En primer lugar, la modificación del delito de sedición. Hasta ahora delito de sedición, disuasorio para muchas autoridades de cometer ciertos actos en contra de una autoridad o de una regla de obligado cumplimiento para todos, castigado con penas de 10 a 15 años. Ahora, simplemente un delito de desórdenes públicos, castigado con una pena de 3 a 5 años. Y en segundo lugar, lo que no tiene ningún tipo de justificación más allá de posibilitar el robo, más allá de posibilitar el desvío de fondos públicos, que es dinero de todos ustedes y mío, damas y caballeros, para finalidades espurias, unilaterales o delictivas. El desvío de fondos públicos, la malversación de caudales públicos, pasa de ser tipificado por el 432, 435 del Código Penal. Cuando la cantidad malversada superaba los 250.000 euros, había una pena de 8 a 12 años. Pues bien, ahora mismo se establece una pena de 6 meses a 3 años. Es decir, la gran mayoría de políticos que a partir de ahora malversen dinero, cosa que en España no es algo común, ni siquiera van a entrar en prisión. Repito, ni siquiera van a entrar en prisión. Y esto no es una circunstancia nueva. Es una circunstancia paulatina que desde el infame artículo 2 de la Constitución, que se redactó en una cafetería de Madrid con la colaboración de los independentistas, que salían entonces del régimen franquista, los regionalistas nacionalistas, para que se reconocieran las nacionalidades durante 40 años, hemos vivido un espectro que ha llegado a la ambición supina máxima de llegar a un delito de rebelión, provocado por el propio Estado español, porque la Generalitat de Cataluña es Estado español y ha podido hacer eso gracias a las estructuras estatales. Ha podido atentar contra el patrimonio y contra el sujeto político desde el Estado. Sí, no me he equivocado. Digo delito de rebelión porque a pesar de que las llamadas al Tribunal Supremo para que el señor Marchena hiciera malabares diciendo que aquello fue una ensoñación o como vamos a ver a continuación, el conseller de Interior, el señor Forn, engañaba a los Mossos. Los hechos reconocidos en la propia sentencia y los que han seguido el juicio y han visto las declaraciones no dejan lugar a dudas sobre que lo que se cometió en Cataluña fue de manera continuada un delito de rebelión, ya que los Mossos d'Esquadra, por si alguien no lo entiende, son un cuerpo armado. Son personas que llevan una pistola en el cinturón y no solamente cooperaron, sino que ayudaron, como se recoge en la sentencia y en las declaraciones del Procés, a trasladar urnas, a trasladar material, participaron de la organización de un acto ilegal con la finalidad de romper el sujeto político y son personas armadas, personas con armas de fuego, que todas perfeccionan, al igual que pasó en Valencia con Milans del Bosch, el 23F, la viscoactiva de la violencia por la mera presencia y utilización de un cuerpo armado en la organización de estos gravísimos hechos. Pero como digo, esto no es más que el devenir, la consecución lógica de una estructura política que ha dado amparo a estos comportamientos y los ha exacerbado, hasta tal punto que el actual presidente del Partido Popular, el señor Feijóo, que tenía su feudo y reino de taifas en Galicia, esperando jamás tener que dar el salto a la política nacional, ha dicho en numerosas ocasiones que desde luego Galicia es una nación, que España es una nación de naciones, recogiendo lo que la Constitución
por primera vez en la historia de España, plasma en su artículo 2 respecto al reconocimiento de las nacionalidades. Esto ha dado pie, en el ámbito regional, primero al engrosamiento de una estructura estatal que se creó por primera vez en España, el Estado de las Autonomías, con la finalidad de dar premios de consolación a los partidos regionales que apoyaran entonces la transición. Y esto ha hecho que en el ámbito regional se hayan utilizado las señas de identidad regionales cuando las hay y cuando hay una justificación histórica, como en el caso de Valencia, Cataluña, País Vasco, etcétera, etcétera, con el fin de inflamar un sentimiento nacionalista, exactamente igual que han hecho todos los regímenes totalitarios, el fascismo de Mussolini, el franquismo español o el nacionalsocialismo de Hitler, adueñarse de las señas de identidad nacionales con el fin de, desde el Estado, generar un triunfo de la voluntad de crear, bajo la subjetividad del poder político, una nación y una estructura política en la cual medrar. Eso es lo que estamos viviendo en España desde el año 78 hasta hoy, ininterrumpidamente en todos los ámbitos regionales. Y con el café para todos de Adolfo Suárez, cuando no había esas señas de identidad y esa justificación para reconocer, eso sí, un derecho privado o un derecho foral o unas instituciones regionales, se inventaban para que todas las provincias tuvieran para los diferentes partidos sus premios de consolación y sus pequeños gobiernos, que suponen un expolio anual a los ciudadanos españoles de 200.000 millones de euros. Que son el cáncer del cual con metástasis sufre este país y por el cual está abocado a la ruina, y la clase política no hace más que subir impuestos y apretar a los ciudadanos para seguir manteniendo esa macroestructura ineficiente e innecesaria políticamente. Esta ambición por parte de la clase política no es nueva, repito, la hemos vivido en los últimos 40 años. La inflamación y cada vez el atrevimiento y el poder dar un paso más para tener un paso más, para tener un poco más por parte de esa clase política regional, ha llevado, como digo, por ejemplo, que de los años 80, con un 9% de independentismo en Cataluña, ahora estemos bordeando el 50%. Pero esto, y quiero dejarlo muy claro nuevamente, ha sido responsabilidad de toda la clase política sin excepción. En primer lugar, la que constituyó este estado de partidos bajo la forma de oligarquía de partidos con el estado de las autonomías, inventándose el estado de las autonomías para que los partidos regionalistas nacionalistas, que vienen en gran parte del nacionalismo español franquista, apoyaran ese régimen con sus pequeños reinos de taifas, su pequeño gobierno feudal, y todos los gobiernos sin excepción, todos los gobiernos de España, en un momento dado, guiados por su ambición propia de hacer gobierno y prevalecer en el poder, que es la regla de la política, llegar al poder y mantenerlo quien lo tiene, han dado poder, concesión, que jamás debió darse a grupos de poder regionales que han transgredido aquello incluso no solamente que era pertinente o bueno en primer lugar para esos ciudadanos, sino aquello incluso que era necesario, ya que la estructura actual del Estado español está abocada a un Estado fallido, porque es insostenible económicamente y porque está guiada por las ambiciones centrales y las ambiciones regionales. Y si no me creen, pues hagamos un pequeño repaso. Este es el camino que nos ha llevado a la trágica y escandalosa situación actual, en la que vemos incluso reformarse delitos para que los políticos puedan cometerlos impunemente. De la entrega, de la creación de cuerpos policiales autonómicos completamente innecesarios, la educación para adoctrinar políticamente en esas señas y fundamentalmente la hacienda pública, a la reforma de delitos para su comisión en el futuro por parte de la clase política. Y lo repito, lo repetiré 1.000.000 de veces y todas las que sean necesarias. Todo esto no sucedería, no acontecería, ni siquiera sucederían las inflamaciones nacionalistas en las regiones de España si existiera representación. Si los ciudadanos en su distrito electoral, allá donde viven, tuvieran un representante político que eligieran directamente, que trasladaran a Cámara Nacional sus aspiraciones legislativas, que votara en conciencia con aquello que le ordena su mayoría del distrito, porque si no puede revocar su mandato y echarle a la calle. Si en España existiera representación política, que lleva inventada desde el siglo XIV, Marsilio de Pado, Defensor Pacis, si en España existiera esa representación, que existe en Francia, en Reino Unido o en Estados Unidos, en España ni nos veríamos con el caínismo de las autonomías, de las nacionalidades que han generado incluso que haya gente que diga que incluso Madrid es una nación, ni encontraríamos reformas legislativas como esta y muchas otras, ya que serían los propios
mandatarios directos del propio pueblo los encargados de aprobar o no esta legislación. Cada uno, cada representante, ligado por mandato imperativo a su distrito electoral. Y completamente separado, desvinculado, sin que tuviera absolutamente nada que ver los representantes de un congreso, elegidos uno a uno por ese distrito, el presidente, el ejecutivo, el gabinete de gobierno. Y cada uno que se vigilara mutuamente y el ciudadano pudiera dormir tranquilo, como decía James Madison en El Federalista. Pero esto todavía es ciencia ficción. Algunos, quiero aprovechar este vídeo para volver a explicarlo, siguen diciendo que, ¿cómo me atrevo a decir que todos los partidos? Hay partidos que no han gobernado, como por ejemplo el caso de Vox. Porque Vox dice que quiere despolitizar el Poder Judicial, porque Vox dice que, miren, damas y caballeros, si a día de hoy ustedes siguen atendiendo a lo que dicen los políticos españoles para llegar al poder, en vez de a lo que hacen, desde luego están ustedes al borde de la esquizofrenia. Y no lo digo peyorativamente. El partido Vox, en su devenir, sin haber estado en el gobierno de España, dijo que no a las autonomías, se presentaba a las autonomías. No solamente se presenta en las autonomías donde sí que tiene gobierno, ha aumentado las consejerías, ha aumentado los cargos, ha aumentado los presupuestos, por lo tanto el gasto público acuciante, ha aumentado la ramificación, la estructura política de este país completamente ya inoperante e ineficiente. Dijo que no a las subvenciones públicas, cobra subvenciones públicas. No a los sindicatos, montó su sindicato con dinero público. Y respecto a lo reciente, al Consejo General del Poder Judicial, que Vox diga que quiere despolitizar la justicia como Mariano Rajoy en el año 2011, aunque después en 2013 hizo precisamente lo contrario, es lo mismo que vemos cada vez que tiene la mínima oportunidad. Porque en los diferentes años, en los últimos años, Vox, de manera interrumpida, ha solicitado al gobierno de Pedro Sánchez participar en el reparto del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. ¿Cómo un órgano político que quiere despolitizar la justicia está dispuesto a nombrar jueces? Si ustedes son incapaces de ver estos hechos, es porque prefieren seguir creyendo en los Reyes Magos. Prefieren que venga alguien a salvarles. Prefieren que venga alguien con buenas intenciones a decirles que van a hacer esto o que no van a hacer esto. A ver si lo tenemos claro de una vez. El problema de este país, el problema político de este país, no es que tengan que venir políticos a hacer o hacer algo. El problema es que en este país los políticos pueden hacer todo lo que quieran. El problema de este país es que no existen mecanismos para impedir que los políticos, independientemente de lo que digan y lo que prometan, no puedan hacer ciertas cosas como sí sucede en otros países. Ese es el tronco fundamental de este canal. Son las exigencias que yo infatigablemente y de manera reiterada exijo. No son aspectos ideológicos, son aspectos de límite y control del poder para que los ciudadanos, al igual que yo, podamos dormir tranquilos y podamos centrarnos en nuestras vidas que bastante complicadas son ya. Y mientras ustedes sigan pidiendo que venga alguien con promesas a hacer y no hacer y no exijan límites y control para que esos políticos no puedan hacer cosas como la que nos ocupan en el vídeo de hoy, España está abocada a su destrucción. Es su responsabilidad, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, el promover una acción civil que ponga en un brete de una vez al Estado español y se acabe de una vez este asalto de toda la clase política, de todo el Estado español, a los intereses y a la supervivencia de la sociedad española. En ese camino me encontrarán a mí y a muchos otros. ¿Y usted? ¿Está dispuesto de verdad a dar un paso adelante para mejorar el porvenir de sus hijos, para mejorar su propia situación en el devenir de los años próximos que vienen? Bueno, pues en ese camino espero verles a muchos de ustedes pronto. Gracias por ver el vídeo, compártanlo si les ha gustado y les parece útil. Denle me gusta, que es la manera que hay para que en redes sociales, que es el único islote de libertad que nos queda, se promocione este contenido que no se dice en las redes sociales, que no se expone en los medios de comunicación. Salud y libertad colectiva.